Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su canal Como no lo vio en TV Noticias. Yo soy Alejandro Contreras. Hoy es la noche del 18 de agosto de 2025 y el día de hoy hablaremos de la periodista de ficción, Anabel Hernández, ya que finalmente hay consecuencias sobre las falacias que ha venido publicando en los últimos años y ahora un tribunal resolvió que Penguin Random House, que en México es la editorial Grijalbo, tendrá que ofrecer disculpas públicas porque Anabel pues señaló con nombre y apellido a algunas actrices por tener relación con ciertos narcotraficantes, lo cual la ley ha determinado que no hay sustento en estas afirmaciones. Entonces, pues Anabel ha perdido el juicio jurídico porque el otro pues lo había perdido ya desde hace tiempo y esta escritora pues se estaría enfrentando a demandas multimillonarias por daño moral, de lo cual pues ya estaremos entrando aquí en detalle. En otro asunto también, pues resulta que Ismael Zambada ha aceptado declararse culpable por cargos de tráfico de sustancias y lavado de dinero. eh, entonces, pues esto sin duda representa un giro en la trama de este capo porque en primera instancia con esto pues logra evadir la pena de muerte, que era algo que contemplaba el gobierno estadounidense, era algo que estaba sobre la mesa. Y también, por otra parte, pues está la posibilidad de que el Mayo revele información valiosa, recordando que pues este personaje es ya un hombre pues en la última etapa ya de su vida, es un hombre enfermo que seguramente pues le queda poco tiempo de vida, ¿no? Siendo realistas y pues vamos a ver si este personaje es entonado y se pone a cantar, pues es algo que ya estaremos viendo. Y si les parece, pues iniciamos, ¿no? Con estos temas de esta noche, porque como mencionamos, pues le ha caído la voladora, ¿no? A la periodista de investigación, Anabel Hernández, porque ha perdido una demanda contra Televisa. Irónicamente, pues es esta televisora la que finalmente ha conseguido que Anabel pues finalmente pague, literalmente que pague por algunas de las calumnias que ha publicado en sus más recientes libros, ¿no? Entonces, pues esto le ha dado la vuelta a pues todos los medios, ya que pues es la primera vez que esta periodista se enfrenta con este tipo de sanciones. Y menciona aquí la información que se ha dado a conocer por el diario La Jornada que un tribunal colegiado de apelación del 26º Circuito ordenó a Penguin Random House, a través del sello Grijalbo, publicar la réplica de Televisa ante acusaciones contenidas en el libro de la periodista Las Señoras del Narco, Amar en el Infierno. En las páginas 242 y 243 del libro, Hernández afirmaba que actrices de Televisa se habían prostituido con el capo Arturo Beltrán Leiva entre 2005 y 2006. Es lo que menciona la nota. Sin embargo, el juicio demostró que estas imputaciones carecen de pruebas y son invenciones. Es lo que dice esta resolución y muestra que Anabel Hernández, conocida en los últimos años por sus críticas a López Obrador y Claudia Sheinbaum, ha practicado lo que muchos colegas califican como periodismo fantasioso. Las actrices señaladas en el libro, incluyendo Galilea Montijo, Pati Navidad y Alicia Machado, rechazaron públicamente las acusaciones, sus testimonios, junto con la evidencia aportada por la editorial, resultaron contradictorios, lo que debilitó la defensa de Hernández y de Penguin Random House. Expertos legales señalan que este fallo marca un precedente contra la difusión de información falsa en libros, limitando la publicación de obras con datos inventados y abriendo la puerta a posibles demandas por daño moral con sanciones multimillonarias. Es lo que menciona aquí en esta información. Entonces, pues, esto último, de hecho, pues es fundamental,
porque sí, es un parteaguas, sienta un precedente, porque hay muchas personas que han sido calumniadas por Anabel Hernández en sus libros. Entonces, pues aquí cabe la pregunta de si este es el fin de la carrera de Anabel, porque honestamente, pues se ve difícil que Grijalbo le vaya a seguir sacando sus libros, ¿no? Ya los han obligado a que después, en las siguientes páginas donde se mencionan estos dichos de la periodista, pues que se mencione ese desmentido, ¿no? Y el derecho de réplica. Entonces sí, o sea, dudo mucho que Grijalbo le vaya a seguir publicando. Honestamente, pues aquí ya con esto, pues qué editorial va a querer seguirle publicando sus libros a Anabel, si ya de manera legal, pues es una mentirosa. Y en este caso en particular del tema de la demanda, pues básicamente lo que Anabel hizo fue agarrar un tema súper polémico que es el llamado catálogo de actrices de Televisa, que pues mucho se ha especulado a lo largo de los años de su existencia. Y Anabel pues toma este tema como suyo, lo incorpora a sus historias de grandes capos de la mafia, como Arturo Beltrán, y el resultado pues evidentemente es que pues salen perjudicadas muchísimas personas, ¿no? Que han sido mencionadas en sus libros, mujeres que pues tienen esposos, hijos, madres, padres, hermanos, es decir, pues son muchas personas, ¿no? Las que salen afectadas con estas obras de ficción, ¿no? Porque eso es literalmente lo que se ha venido dedicando Anabel a escribir, pues, pura ficción, ¿no? Se dedicó a sepultar absolutamente todo el prestigio que llegó a tener en su momento, prestigio bien ganado, la verdad, sobre todo en las épocas de los sexenios panistas, porque ahí sí se notaba que pues eran investigaciones con cierto estándar de rigor periodístico, pero pues lo que mucho se ha señalado sobre Anabel Hernández, pues es su necesidad constante de notoriedad, el dinero, hay que reconocerlo, ¿no? No es la misma persona, ni siquiera se expresa de la misma manera de lo que lo hacía ella hace algunos años. Y pues es un ejemplo clarito de que el ego, cuando es demasiado grande, no se puede controlar. Y eso es lo que le pasa a muchos de los grandes escritores, ¿no? Grandes escritores, grandes periodistas, que algunos de ellos se vuelven personas realmente insoportables, ¿no? Déspotas. Es algo pues que le ha pasado a Anabel, evidentemente. Y vale la pena también escuchar otro punto de vista sobre este tema, porque el abogado César Gutiérrez Priego habló sobre esta resolución de este tribunal. Estuvo ahí en entrevista con Manuel Pedrero. Entonces vale la pena escuchar un poco de lo que dijo el abogado. Vamos a escuchar un pequeño extracto aquí, si les parece. Pero fíjate, aquí lo importante es que este tribunal determinó que no existe ningún elemento probatorio y que salió de la imaginación de, en este caso, de la escritora, y que se publicó sin ningún dato de prueba que pudiera corroborar ni siquiera en forma de indicio lo publicado. Y ordenan que en todos estos libros tiene que existir una réplica en donde quede plasmado que no hay una sola nota de información que pueda corroborar el dato. Esto es nada más como un primer punto. Me parece importante, ¿por qué? Porque esto es la entrada que acabemos con el periodismo de fantasía que hemos visto en los últimos años, mi querido Manuel. ¿Y por qué lo digo así? Porque lamentablemente parecería ya un indicativo de ciertos personajes, entre ellos Anabel Hernández, que publica dichos de terceros que a su vez son escuchados por terceros, que a su vez son escuchados por terceros, y que no tiene ninguna forma de corroborar ni de demostrarlo.
Esto, por supuesto, para todas aquellas personas que entienden lo que es periodismo de investigación, pues saben que es imposible. ¿Por qué? Pues porque pueden haber situaciones como estas. Porque esto abre la puerta a una demanda que veremos en próximos capítulos judiciales, en donde habrá una demanda por daño moral, Ok. pues obviamente O para sea, la económica. reparación del daño, claro, en contra de la casa editorial y en contra de la periodista, ¿no? Hay que recordar que incluso la periodista ya tenía un antecedente en donde el 40% de las regalías de ese libro en específico iba a ser para otra persona que fue agraviada por haber utilizado su imagen, igual sin consentimiento, misma imagen que se encontraba registrada. Me parece que viene a darse cuenta cómo el periodismo de ficción que se puso de moda últimamente, pues con esto vemos los primeros resultados legales de lo que puede venir en un futuro. Bueno, tú mismo has sido víctima de periodismo de ficción. Sí, por supuesto, ¿no? Así ha sido. Y aún así, con todo y ese periodismo de ficción en donde inventan, tergiversan, manejan información sesgada, yo siempre he respetado, ¿no? El derecho a la información de las personas. Eso no quita que incluso he sido falsamente denunciado y han presentado quejas en mi contra y la autoridad siempre nos ha dado la razón. Pero en mi caso, por supuesto, pues yo soy un personaje público que aspiré a un cargo de elección popular. En el caso de la señora Gutiérrez Hernández. Müller, ¿no? También. Que me parece que ve enfocado un poco lo que pasa el día de hoy con Anabel Hernández, pues los ataques indiscriminados por ir en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador, me parece que es una clara muestra de lo que sucedió, por ejemplo, con Anabel Hernández. Anabel Hernández, en esa intención de querer hacer sensacionalista un libro, aseguró cosas que solamente estaban en su mente. Y así lo Producto de su dice, imaginación. producto de su Así imaginación. lo dice Así lo el dice la documento oficial. resolución. Entonces, imagínate Wow. cuando tú escuchas que no hay una sola forma de probar o demostrar lo que publicas en un libro, porque hay que entender algo. Ellos pudieron haber hecho la aclaración de que algunos personajes o situaciones, pues, no eran acorde a la realidad, pero ellos lo publicaron como si fuera 100% real ese nivel, ¿no? Que es un libro. Cuando tú escuchas que obviamente proviene de la ficción, pues viene la pregunta, ¿qué más ha salido de la ficción de Anabel Hernández para que ella publique y que a lo mejor aprovechándose en el hecho de que un personaje político no la demandaría, pues aprovechó para sacar determinados tipos de títulos y de libros pensando que si había una demanda en su contra, ella podría salir a victimizarse haciendo el señalamiento de que están yendo en contra de su libertad de periodismo y de investigación. Bueno, pues ahí tienen, ¿no? Muy agudos, muy certeros, ¿no? Los comentarios del abogado César Gutiérrez. Y claro, ¿no? Cuando uno ve portadas de libros de Anabel como esta, que pues parece ahí el póster de una película donde se le da más importancia a pues lo que dice el abogado, ser sensacionalista para fines totalmente de marketing, de ganancias, de regalías, de dinero, pues este es el resultado, ¿no? Ahí pues difamando a un montón de personas, pues por ejemplo no le quita a Anabel el guante de encima a personajes como Rubén Rocha Moya, ni hablar de López Obrador o Claudia Sheinbaum, Américo Villarreal, prácticamente todo el partido Morena, pues según Anabel, pues tienen nexos con el crimen organizado, ¿no? Entonces, pues, como decimos, como dijimos anteriormente, pues ella mismita se encargó de, pues, de abrirse la puerta, ¿no? Para el basurero de la historia. Y así como dice César Gutiérrez, pues tiene que terminar, se tiene que terminar con el periodismo de fantasía, ¿no? Pues que obviamente pues tiene toda la razón, ¿no? Y pues ahora vamos con el siguiente tema de esta noche, ¿no? Porque Ismael El Mayo Zambada se va a declarar culpable, así lo ha hecho saber
y pues va a declararse culpable ante las autoridades de Estados Unidos, como lo podemos ver acá en esta otra información del diario El País, que menciona que durante estos meses el Mayo parecía resistirse a la declaración de culpabilidad pese a las graves acusaciones que pesan en su contra por narcotráfico y lavado de dinero, entre otros delitos, pero en febrero la situación cambiaba cuando su abogado Frank Pérez señaló que su cliente accedería a declararse culpable si la fiscalía, en este caso, si la fiscalía de Estados Unidos quitaba de encima de la mesa la pena de muerte, cosa que ocurrió hace apenas unas semanas. Además, en el pasado, otros criminales integrantes del cartel de Sinaloa, como Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, hijo del Mayo, han testificado en juicios contra viejos socios. El Vicentillo dio su testimonio, por ejemplo, en el juicio contra el Chapo Guzmán, que acabó con una condena a cadena perpetua contra el viejo capo. Es lo que se menciona aquí en estos trascendidos que han salido a la luz. Y pues mucho se ha especulado, ¿no? De que posiblemente el Mayo vaya a, pues a cantar. Y pues en este caso los opositores están ahí pues prácticamente frotándose las manos, ¿no? Para que el Mayo pues embarre a políticos de Morena. Pero si acaso llegaran a salir nombres de políticos, pues van a ser los de ellos mismos, ¿no? De los panistas, de los preanistas en este caso, porque nada más hay que observar cuál fue la época en que este personaje se encumbró, llegó a la cima de la mafia mexicana. ¿Por qué entonces? ¿Por qué el Mayo se volvió tan poderoso? Los que gobernaban pues eran ellos, ¿no? Los preanistas en los años 90, en los 2000, a principios de este milenio, cuando la izquierda pues era insignificante, ¿no? Aquí en México no pintaba para nada en el escenario político. Y pues nada más hay que recordar lo que dijo el hijo del Mayo, el Vicentillo, en el juicio del Chapo, para pues ver un poquito eh, de a qué personajes hizo él alusión, ¿no? Entonces, en aquella ocasión, en el juicio, el Vicentillo describió cómo el cartel de Sinaloa, liderado por Joaquín Guzmán y su padre, traficaba toneladas de coca, meta y otras sustancias a Estados Unidos usando autos, trenes, aviones, submarinos, incluso camiones con carne congelada. El Vicentillo supervisó personalmente envíos desde Colombia a México y de México a ciudades como Chicago y Los Ángeles. El Vicentillo testificó que el presupuesto de sobornos del cartel alcanzaba hasta $1.000.000. Estos pagos se destinaban a policías, militares y funcionarios mexicanos para proteger las operaciones del cartel. También implicó a un funcionario de la Secretaría de la Defensa Nacional y a un ex escolta del expresidente Vicente Fox en actividades relacionadas al cartel de Sinaloa. También relató que hubo un plan en el año de 2007, durante el gobierno de Calderón, para enviar 100 toneladas de coca en un buque de Pemex negociado con políticos y representantes de la empresa estatal mexicana. El juez Brian Cogan, durante el juicio del Chapo, limitó las preguntas sobre los supuestos nexos de Zambada con la DEA y acusaciones contra políticos mexicanos, como los expresidentes Peña Nieto y Calderón, para mantener el enfoque en Joaquín Guzmán. O sea, pues ahí prácticamente Brian Cogan le puso el alto, ¿no? Le paró el alto a Vicente Zambada para que no, las acusaciones y las filtraciones, la información que reveló, pues que no fuera tanto en el sentido de embarrar a políticos,
sino a pues detallar cómo es que operaba el cártel de Sinaloa, ¿no? Y en cierta forma pues tiene sentido, ¿no? Si seguía por ese mismo rumbo de evidenciar los nexos del cartel de Sinaloa con políticos como García Luna, como los que estaban en la Secretaría de la Defensa Nacional, pues evidentemente tarde o temprano iban a salir nombres de agentes de la DEA, de la CIA o del FBI, ¿no? Que pues sabemos que también participan en este tipo de contubernios con este tipo de organizaciones, que pues ese no era para nada el interés del juez Brian Cogan, ¿no? Evidentemente. Entonces, pues es muy claro, ¿no? Es muy claro todo este panorama. Por si quedaban dudas de cuáles serían eventualmente los nombres, de qué políticos y de qué partidos saldrían en caso de que haya declaraciones, en caso de que se le ocurra cantar al Mayo Zambada. Está clarito, ¿no? Aunque quizás por ahí Anabel Hernández y sus fuentes, quizás ellos tengan otras versiones, ¿no? Tal vez, ¿por qué no? Y pues muy bien, amigos, hasta aquí vamos a dejar el video por esta noche. Espero que les haya gustado. Aquí nada más agradecerles mucho por el favor de su atención y espero que tengan ustedes excelente noche. Hasta la próxima.